Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Pocas cosas tuve a lo largo de mi vida tan claras como la necesidad y la búsqueda de vivir de una manera distinta a la que yo veía que los adultos a mi alrededor veían, sobre todo en mi adolescencia, cuando quizás empecé como a preguntarme esas cosas y a ver un poco cómo era el mundo de los adultos. Pocas cosas tuve tan claras como esa y creo que emprendo, toda mi búsqueda y mis ganas de emprender vienen de ese lado. Me acuerdo que quizás en ese momento, en la adolescencia, no sé, iba a ver a De la Guarda, no sé si alguien se acuerda de La Guarda, que tenían ahí como una performance que te interpelaba mucho en ese sentido, en las rutinas. Em, Después, más adelante, el famosísimo discurso de Steve Jobs, empezar a leer a nómadas, a viajeros. Yo empecé con Atrapa tu sueño, con el libro, y esa fue la puerta de entrada a un montón de viajeras y viajeros. Y si bien yo no elegí una vida nómada, o al menos no por ahora, sí tenía ganas de vivir la vida de una manera distinta y siempre tuve esa búsqueda. Y el título del podcast de la invitada de hoy, el título del podcast de ella, cuando lo conocí el año pasado, fue como me resonó muchísimo porque conectaba con esa parte mía que en la adolescencia se empezaba a preguntar esas cosas. Así que les presento a Magalí Béjar, es host del podcast Tiene que haber algo más. Es ingeniera, emprendedora social y nómada digital. Bienvenida, Maga. Gracias Barbie por tenerme acá. Un placer. Bueno, un poco con esta intro que hacía y que decía que a mí me conecta mucho, o sea, realmente cuando yo creo que lo conocí a fines del año pasado, tu podcast, y fue como realmente como que conecté con algo muy del orden de lo emocional. Con ese título, especialmente con eso, ¿no? Con más allá de lo que son después las entrevistas y el contenido en general. Y quiero saber cómo, más allá de que vos empezaste a hacerte estas preguntas cuando volvías de tus vacaciones y decías, che, no me cierra que sean 15 días en los que me siento libre y eso, si antes hubo otros momentos, si te llamaban la atención estos discursos que yo cuento que a mí me interpelaban, ¿cómo era eso en tu caso? Mm. A mí me pasó que mi carrera de grado es en ingeniería, donde sí me sé algo como más máquina de chorizos que estudiar ingeniería, donde todos salimos muy parecidos. Como que es una carrera, así como tantas otras, ¿no? Sí. Que forma profesionales muy parecidos. Pero Ujú. yo nunca encajé ahí, porque no era de esas personas que... Yo tenía compañeros que me decían, yo programo desde los 3 años, desarmo una tostadora, una vuelvo a armar, y ¿viste? Yo nada que ver con ese estilo. Entonces, cuando todos mis compañeros salían programadores, yo no era tan técnica. Entonces, ya nunca encajé muy bien desde el inicio, ni que hablar mi secundaria que la pasé horrible, pero ya en la universidad no iba a ser como el camino predeterminado, lo estándar para mí, porque yo no encajaba ahí. Claro. Entonces, mis primeros años de carrera, tuve que ver dónde sí encajaba. Tengo la suerte de tecnología es tan versátil y hay tantos puestos especializados que puedes hacer tantas cosas que yo terminé encontrando medio de casualidad por avanzar que mi especialización era en producto digital, Sí. que es algo muy técnico. Pero bueno, eso vino mucho antes del tiene que haber algo más y el nomadismo digital y el podcast y yo qué sé. Creo que eso es algo que no se vio, solo lo vieron las personas que me acompañaban en ese momento, en mi juventud de la carrera. Bien, o sea
que sí había como, bueno, quizás sí, como había una búsqueda en ese mundo en el que eran todos iguales, o bueno, ¿no? Obviamente Sí. todos somos distintos, pero sí tenías esa búsqueda. ¿Y el nombre, cómo te surge? Hugo, ¿te acordás del momento? Como si me pudieras Sí, llevarme a esa escena, a ese momento. me recontra acuerdo porque yo fui post pandemia, no me puedo acordar exacto cuándo se empezó a germinar esta idea del podcast, porque distintas personas que me cruzo me van llevando un poco más hacia atrás cuando yo contaba esto, pero no me lo acordaba. Cuando vuelvo a viajar, que se abren las fronteras en Argentina, que fue una de las cuarentenas más largas del mundo, vuelvo a viajar, yo trabajando a tiempo completo para una startup de Estados Unidos, y voy a España a visitar a una de mis mejores amigas, Jessie, te mando un abrazo. Entonces voy ahí y le cuento como, era un día que nos fuimos a pasear las dos y estábamos ahí sentadas y ella agarra una servilleta y yo empiezo a hablar, ¿no? Y le digo como, amiga, no sabes, estoy pensando en esto, un podcast, me cruzaron algunos nombres de cómo sería, y yo, mientras le explicaba el concepto, parece que en algún momento dije como, pero tiene que haber algo más. Y ella me Claro. lo casó ahí de toque y me dijo, este es el nombre, quedó anotada esa servilleta y ya está, no hubo, no hubo más opción. Y quedó eso, desde el momento cero, antes que existiese nada, ahí está el nombre. Hermoso, hermoso. Bueno, plantea una pregunta existencial muy, muy, muy fuerte y muy profunda. Y bueno, como te decía, a mí me interpela muchísimo. Y algo que pensaba también, que me llevó a la entrevista con vos y eso, me acordaba de un momento que hace un montón de años atrás, también mientras me hacía todas estas preguntas, escuchar a una amiga que decía, no, porque cuando ya está, cuando terminas de estudiar tenés que trabajar 9 horas y bueno, en una oficina y yo, viste, era como, che, no sé, esto no me está cerrando, como... Y en ese momento, ahora quizás todo este mundo lo tenemos, es más común. Pero en ese momento, no, lo común era lo otro, lo más tradicional, y era un tema, un desafío animarse a vivir de otra manera. Y bueno, pensando en esta entrevista, se me vino mucho esa anécdota y también esto, cómo eran esos momentos de empezar a decir, bueno, como quiero, dentro de este mundo tan tradicional, quiero empezar a hacer algo distinto, quiero empezar a vivir la vida de otra manera. ¿Cómo eran para vos desde el orden de encarar tu profesión y tu rumbo? ¿Cómo era todo ese momento? Bueno, primero, pánico. O sea, que nadie te venda el cuento de cuando unís los puntos hacia atrás, claro, vos vas viendo los pasos muy claros, ¿no? Pero no se vive así, No. hacia adelante. A mí me pasaba que yo no tenía referentes cercanos ni lejanos que estuviesen haciendo lo que yo quería hacer. Entonces, eso es mucho más difícil. Yo siento que ahora tiene que haber algo más. Tengo la posibilidad de ser ese referente para otras personas, sean mis lectores o mis oyentes, que puedan decir, bueno, si Magalí pudo, yo también puedo, porque empatizan conmigo y ven que no soy un extraterrestre. Entonces, mis inicios, sobre todo cuando yo quería pasar de trabajar 100% en oficina a trabajar remoto, fue súper complejo, porque yo encontré medio casualidad en internet. Primero me hice la pregunta, ¿no? Como me di cuenta que por ahí no iba. Ok. ¿Y qué sí? Es una pregunta muy difícil de responder. Y cuando empecé a ver qué opciones había, para mí siempre como mi desarrollo profesional, mi carrera fue súper importante y a mí me encanta trabajar y hacer proyectos, hacer cosas. No es que yo quería poner como una pausa en mi carrera con tal de viajar.
a mí no me cerraba por mi personalidad ni hacer como esos viajes tipo visa, work and travel, Sí. que vas y haces algo muy distinto a tu trayectoria profesional, o hacer un año sabático, poner en pausa todo e irme de mochilera. Ninguna de las dos iba conmigo. Entonces, cuando después de mucho googlear encontré a alguien en un blog del otro lado del mundo que decía que era nómada digital, yo dije como, esto va mucho más conmigo porque lo veo sostenible a largo plazo. Ahora, imagínate lo mucho más complejo que fue cuando te estoy hablando, 2016, donde no habían trabajos remotos como ahora que tiras una semilla y salen miles de puestos de todo tipo, no era eso. Viniendo de Argentina, siendo mujer latina, es 10 veces más difícil, porque además, por supuesto que en ese momento las búsquedas, que eran muy, muy pocas, es 100% en inglés. Entonces vos competís contra el mundo, no competís contra profesionales hispanos. Bueno, tenés que estar a la altura para eso. Claro. Entonces se vuelve mucho más competitivo y mucho más difícil. Y yo sentía, como, yo necesito que una persona confíe en mí, como me dé esa oportunidad, porque yo sé que soy como lo suficientemente responsable y trabajadora para cumplir. Como que yo lo voy a hacer funcionar. Pero Claro. necesito que alguien me diga como, ok, Magali, te doy la chance de que me demuestres que puedes trabajar remoto. Y bueno, y eso me llevó, o sea, desde, a ver, mi recuerdo, ¿no? Es que desde que dije como, quiero ser nómada digital, va por acá, hasta que lo hice contratada, trabajando remoto, pasaron 2 años. Claro. 2 años de idas y vueltas, que se te pasa la vida por el medio, porque cuando vos querés hacer algo, estoy haciendo comillas, para quienes nos escuchan, algo disruptivo, o sea, algo diferente a lo que venís haciendo, o algo diferente a tu entorno, la vida se te pasa de por medio. O sea, pasan cosas buenas, malas en tu familia, tu pareja, te aparecen otras ofertas laborales. O sea, todo va a ir en contra de eso grande que vos querés. O sea, de verdad, a mí me pasaron de todos esos 2 años que fueron como aplazando ese gran objetivo. Pero bueno, hay que tener ahí como la mira en eso que tanto querés e ir haciendo como pasos para acercarte hacia eso. Y 2 cosas de lo que dijiste, como esto de que no tenías referentes, ¿no? Como qué importante buscar esos referentes de eso que queremos hacer, porque está bueno, porque nos da la pauta de que sí, se puede, sea lo que sea viajar o sea cualquier otra cosa. Mismo cuando te dicen, uy, pero ya quiero hacer tal idea y ya lo están haciendo. No, está buenísimo. O sea, no te frustres porque ya lo están haciendo. Está buenísimo porque quiere decir que hay público para eso y que se puede hacer. Entonces, eso por un lado, como buscarse esos referentes conscientemente. Y por el otro, también cuando a veces, como acá lo llevo a esto de, bueno, de animarse a tener una voz y de que a veces uno dice, no, tipo, siento como que es algo más del orden de ego, querer tener una voz, tener una marca personal, como que también pensar esto, estamos siendo por ahí referentes para otras personas que quieren hacer algo que nosotros ya logramos o que por ahí los inspiramos. Eso me parece que también es súper lindo de lo que decís. Y acá quiero ir vos sos muy buena entrevistadora y quiero saber cómo fue también, porque hay veces que lo veo, yo trabajo con muchos profesionales y a muchos les cuesta reconvertirse o adoptar un nuevo rol, ¿no? Quiero saber cómo fue para vos esto de bueno, vengo de la tecnología, de ese palo y de empezar a entrevistar a profesionales de diversas industrias, de tener que hacer un podcast, de esto, de algo más de la comunicación. ¿Cómo fue para vos esa reconversión como profesional? Mm. Bueno, primero para quien me escucha, yo no tengo formación ni en comunicación, ni en periodismo, ni en podcasting, ni en nada de todas esas cosas. Entonces yo vengo de verdad de otro palo, de otra industria, pero se me viene a la mente, yo antes de estar haciendo Tiene que Ver Más, estaba en un startup de Estados Unidos, liderando todo el departamento de tecnología, y me acuerdo,
Y yo le dediqué mucho tiempo a ser buena jefa, buena manager y buena líder, pues yo estaba en el equipo de liderazgo de la compañía siendo la única latina. Entonces hay mucho para representar ahí. Cuando yo entré nadie sabía ni dónde estaba Argentina, fui la primera contratada fuera de Estados Unidos. Entonces hay muchas barreras para romper y me acuerdo esta evolución cuando yo me fui, una diseñadora que contraté para que trabaje conmigo, ella me dijo, pocas veces me crucé a alguien como líder que todas las devoluciones que vos me dabas, me las hacías en forma de pregunta y no tipo orden, como cambia esto, sino que en vez de como, quizás yo veía algo que me hacía ruido, entonces en vez de decirle, cambia esto, le decía como, pensaste en X, Y, Z, lo que sea, como que la haga pensar a ella a ver si llegamos a lo mismo, ¿entendés? Pero siempre como del qué te parece, igual viene muy con mi personalidad de empoderar a los otros, porque me gusta que sean independientes y que todos avancemos en nuestras carreras y yo no hacer micromanagement. Entonces viene muy de la mano. Creo que ahí fue como una buena transición al mundo de preguntar. Y no sé, siempre me dijeron que hice buenas preguntas, pero ni idea. Pero en algún momento tuviste como esto, como, uy, viste, no sé, como la impostora te agarró en algún momento, o siempre le confiaste y le metiste para adelante. No, dudé todo el tiempo, todos los días. Lo que pasa es que a mí tiene que haber algo más, me desafió como profesional en muchísimos sentidos, porque yo ahora escribo un correo semanal. Bueno, ahora menos un año, ¿no? Un año ininterrumpidos, y yo no era buena escribiendo. Entonces, hacer algo con calidad, o por lo menos lo que yo considero calidad, ¿no? Sí. Y sostenerlo todas las semanas es algo súper, súper, súper difícil, porque después de haber hecho más de 100 episodios, se tiene que haber algo más, yo digo, ahora mirándolo a la distancia, digo, un podcast de 10 episodios lo hace cualquiera, pero uno que dure 100 sin fallar ninguna semana, poca gente. Totalmente. Entonces, ahí digo, ahí me parece que está el diferencial de las cosas que hacemos. Como no fallamos ni una semana del podcast, ni una semana del correo, ni una semana de sesión de la membresía. No fallamos. Eso es porque hay procesos atrás y sistemas y no estamos corriendo. Algo que me gusta a mí es que nunca hay un incendio en Tiene que haber algo más. Como nunca hay una urgencia. Nadie está corriendo por nada. Está todo programado con anticipación y las cosas salen, ¿viste? Como que se vive muy relajado. Hermoso, hermoso. Qué lindo, qué lindo. Y este proyecto, ¿qué fue de esto, de la gente que es parte de la comunidad? Como, ¿viste algún mensajito que recuerdes que, wow, qué loco esto? Como alguna historia, alguna anécdota. Mira, hace poco pasó Greta, que te mando un abrazo hasta Ibiza. Es una de las participantes de la membresía desde el día 1. Me dice, porque vos compartiste una beca, como una convocatoria de beca que está abierta, y porque tuvimos una sesión en la membresía de cómo aplicar a becas internacionales, quedé en Harvard. ¿Entendés? Wow. Entró a Harvard y volvió a la membresía cuando terminó su programa de 10 semanas a contarnos lo que aprendió. Yo decía, yo esto no lo puedo creer. Espectacular. O sea, ahora me piden cartas de recomendación a maestrías internacionales. Sol, que es ingeniera química, entró a la comunidad, lanzó su proyecto para personas celíacas porque ella necesitaba que eso exista y sin ese contexto no hubiese sucedido. Pero después la gente renuncia a trabajos, me mandan que están telegrama. Sí, me mandan La foto del telegrama. El otro día alguien le escribió a mi mamá, le dijo, gracias a tu hija hace 3 meses renuncié a mi trabajo. Y yo como, o sea, me alegro por vos si vos estás contenta, pero como siento que
que en eso es muy poderoso esto lo que estamos haciendo, porque claramente estas personas que toman acción no es porque escucharon un podcast fuera de contexto, es porque les está pasando todo eso y quizás les faltaba como las herramientas concretas o el contexto, o que alguien te diga como dale para adelante, vos podés, y analizar la situación, y con eso pasan estas historias que a mí me vuelven loca cada vez que me llegan a algo así. ¿Viste? Yo digo como, ok, todo vale la pena por esto. Así que si me estás escuchando, mandame una historia porque me vuelvo loca. Qué hermoso, qué lindo. Y mirando, bueno, con un poco con el diario del lunes, esa anécdota que vos contás en tu charla en Fuck Up Nights, bueno, ese martes a las 3 de la tarde pensando, ahora qué hago después de una situación de un despido, cómo se ve distinto, ¿no? Con el diario del lunes y conectando los puntos. Sí, lo que pasa es que me parece como, viste, me parece un poco peligrosa la narrativa de conectar los puntos hacia atrás, A ver. porque en el momento no lo vemos. O sea, no, cuando yo estaba ahí, esto que está contando Misterio Fuck Up Nights, es que yo me subí a un escenario delante de no sé cuántas personas había, 100 personas, a contar una historia que creo que 10 personas de mi entorno sabían. Claro. Es que a mí me habían echado, no como pasó 2022, 2023, esta ronda de layoffs, de que la crisis de venture capital, entonces se recorta un trabajo. No, yo entré en la lista negra del CEO, me dijo tipo, vos Magalí, afuera, y para mí fue una crisis de identidad súper grande, ¿viste? Porque yo decía, como yo soy súper laburadora, ¿por qué me echan a mí? Bueno, muchos aprendizajes de cómo ser más diplomática, cómo no ir al choque, y cómo identificar como culturas en las que, como culturas empresariales en las que uno quiera trabajar, porque eso no Claro. está bueno para nadie. Totalmente. Así que, ay, qué estrés, mi historia de Fuck Up Nights. ¿Por qué te parece como peligrosa la narrativa de conectar los puntos? Es que creo que justo estaba escuchando a Arnold Schwarzenegger, ni de esta referencia que te estoy tirando, lo estaba escuchando en una entrevista y decía como, el crecimiento viene de cuando estamos incómodos, no Sí. de cuando estamos en nuestra zona de confort. Entonces creo que estar incómodos es algo que no nos gusta por naturaleza. Esforzarnos como por cosas grandes es difícil y mantener la motivación es difícil. Entonces yo me enfocaría en esas cosas, en esos pasos, porque si no, como que eso es lo rico del proceso. Y después, bueno, si después 5 años para adelante, si miramos para atrás y decimos, ahora todo tiene sentido, no importa, pero como enfoquémonos en lo que tenemos adelante nuestro de trabajar y crecer en esas adversidades, porque si no siento que todo se vuelve como, igual te iba a ir bien, como yo siempre confié en vos, viste que lo ibas a lograr. Es como, no, si estamos en un momento difícil, como hay que salir de ahí y no este falso positivismo de como, vos vas a poder. No, ¿cómo voy a poder? A ver, ayúdame a ver cómo salgo de esta. Yo creo que ahí es como ni quedarse bueno, en el solo mirar para atrás o quedarse en esa tormenta, como ni tampoco la ansiedad de que llegue ese momento del futuro y no bancarse el proceso. A mí me pasó que a mí me fue bien toda la carrera universitaria. Y hacia el final de la carrera empezaron los finales orales obligatorios. Y yo ahí descubrí que no podía dar finales. Se me secaba la boca cuando hablaba, no sabía, no podía articular, o sea, esa facilidad que tenía para escribir hojas y hojas y no podía. Y me generó muchísima frustración una situación como la de tu martes a la tarde, pero durante 1 o 2 años de mucha frustración de terminé de cursar, pero no sé qué hacer con esta situación que me está trabando.
Y en ese momento digo, bueno, voy a hacer un stop, dejo y me enfoco en mi trabajo, en emprender, en otros proyectos que tenía. Fue una gran decisión, esa decisión que me daba miedo, pero fue una gran decisión porque se me abrieron muchas puertas. Y siempre decía, bueno, cuando esté emprendiendo, ahí veo si vuelvo y cierro ahí el ciclo. Y en esos años, el año pasado volví a la facu por mí, para cerrar el ciclo por mí, pero mirando para atrás, a mí me sirvió mucho eso. No hubiera estado bueno para mí terminar la universidad sin resolver ese tema, de que yo no podía hablar en público, porque quizás hoy no podía estar hablando con vos, hoy no podía estar dándole herramientas a mis clientes para que comuniquen. Así que, nada, muchas veces esas cosas que uno lo ve como, uy, no me recibí, o no tal cosa, o no sé qué, como que también está bueno, tratar de revalorizarlos y encontrarles el porqué, el aprendizaje, de qué me sirvió esta experiencia. Por más de que sea muy doloroso para mí, y yo lo cuento y me emociono, y de que en ese momento haya sido doloroso, es como, era lo que tenía que pasar, ¿no? Como para tener todo este aprendizaje y para hoy llegar a donde estoy ahora. Un poco eso se me venía de lo que estábamos charlando. Claro. Bueno, una de las invitadas de Tiene que haber algo más es Eddie Tiger, que es la sobreviviente del Holocausto, la bailarina de Auschwitz. Y ella, una de las cosas que dijo en la entrevista es como, hace una lista de las cosas que te generen miedo y anda hacia ello. Como del mayor miedo al menor miedo, anda hacia ello. Porque ahí va a estar el crecimiento, o sea, resolver esas cosas y sea lo que vos tengas pendiente, ¿no? Recibirte, irte de viaje sola, ni idea, hablar en público, lo que sea, pero ir a resolver eso, porque ahí está el crecimiento. Después lo hacemos y es como, uy, no era tan grave esto como era en mi cabeza. Entonces, dar esos pasos hace que cada vez puedas hacer cosas más grandes y no tener como, o sea, nadie quiere ser alguien de 80 años y decir como, nunca aprendí a andar en bicicleta porque me da miedo. Claro. Hay que ir y resolver esas cosas. Totalmente. Y la verdad es que estamos en un mundo que quizás todo nos invita como a estar muy dentro de la zona de comodidad. Y la realidad es que, no me acuerdo cómo era el libro, un libro que leí como que te invitaba a esto, como, porque además, ¿qué aparece cuando aparece el incómodo? Aparece muy rápido la queja, ¿no? Bueno, no, pará, como a veces está bueno que contaba, creo que el ejemplo de estaba en unas vacaciones que recontra quería hace un montón de tiempo, en el hotel soñado, y el hotel al final era malísimo, la cama incómoda y qué sé yo, y en vez de irse a la queja, bueno, ¿cómo puedo como reconvertir esto y aceptarlo? Y nada, y como de esas cosas de incómodas, voy a este ejemplo pavo del hotel, pero como esas cosas incómodas, tal cual, como vienen como las satisfacciones más grandes y los saltos así como medio cuánticos más grandes también. Sí. ¿Te acordás esa sensación como de libertad profesional, personal, nómada, como ese primer momento de decir, ok, ahora sí? Estoy mirando acá, tengo en mi escritorio fotos de viajes, por supuesto, para poder recordar que todo esto pasó y no olvidármelo. Mira, voy a traer, no sé si fue el primero, pero voy a traer uno, que es en 2022 me fui a Asia, el otro lado del mundo para los que estamos en Argentina. Son 11 horas de diferencia, yo me fui a Indonesia primero. Y era tan lejos, fue tan difícil llegar. Y yo decía como, yo me moría de miedo ir a Asia sola. No es que lo hice porque siempre fue mi sueño y no sé qué. No, era como, no entiendo por qué la gente va, o sea, por qué van los nómades digitales a Bali y no puedo creer lo lejos que estoy sola. Y ahí fuiste con un carrión de 10 kilos.
Que un eso carrión. me pareció, ¿cómo hizo? Sí, me fui con un carrión 6 meses, no Wow. sé. Imaginé. Y como, y yo me acuerdo, tengo este recuerdo de para llegar a Indonesia desde Argentina, porque además por la pandemia muchas rutas fueron canceladas. Yo me fui a Lima, después a Los Ángeles, después a Tokio, y después a Yakarta, y después a Bali. No sé, me llevó 5 días hacer todo esto. Y me acuerdo estar volando de Los Ángeles a Japón, que Japón estaba cerrado, no es que no vi nada, chicos, estaba cerrado por la pandemia, solo vi el aeropuerto. Y mientras estaba en el aire, estaba escuchando uno de los primeros capítulos que había sido Sir Chandler, que para mí es un referente en viajes. Mientras yo estaba yendo a Japón, él decía, no, porque bueno, cuando yo fui a Japón con mi familia, y no sé, viste, hablaba del jet lag y ni idea, las zonas horarias y los cambios culturales. Y yo estaba yendo para allá y decía, ¿qué hago yo acá volando a Japón, editando el capítulo de Sir Chandler, que no puedo creer en ese momento que me dijo que sí, ha venido a hablar conmigo? Fue todo como, viste, un momento de, ¿qué hago acá? Tipo, ¿cómo llegué a este momento? Y me parece un delirio total impensado hace 3 meses que yo podía estar en esta situación. Wow. Entonces, son esos momentos de... Épicos. Sí, momentos épicos. Que uno cae un poco en la cuenta de, ok, esto es real, está pasando. Qué lindo, qué hermoso. Qué Sí, lindo. total. Maga, yendo a la última pregunta, que es la que siempre hago, ¿cuál es la historia que querés contar desde tu proyecto, desde lo que haces todos los días, desde ese mensaje que querés transmitir? Para mí mucho de la razón por la cual hago tiene que ver algo más, que es, esto no empezó así, lo fui encontrando como con el tiempo, fue ayudar a profesionales hispanos a acceder a mejores oportunidades. Porque yo decía, ¿por qué yo terminé trabajando remoto, viajando por el mundo, accediendo a becas internacionales, cuando me recontraesforcé para lograr esas cosas? Pero a la vez digo, no es que mi papá era, no sé, dueño de Mercado Libre y que yo tenía un promedio 10. No era esa la situación. Ni que mi papá me pagaba la tarjeta de crédito, viste, de los viajes. Entonces, mucho también de cómo yo lo cuento y cómo soy yo, viene con esta cuota de realismo, de como, esta es la verdad cruda. No Qué te lo bueno. voy a adornar con un positivismo de las redes. Cuando se ve, viste, yo a veces veo unos videos que me sacan de quicio, de esas expectativas como ridículas que personas le ponen a otras personas desesperadas por hacer cosas que quieren. Entonces, para mí, o sea, mucho de mi mensaje viene con, se puede subir la calidad de vida, se puede hacer lo que quieras, hay que trabajar mucho, mucho para eso. Como ser muy constante, ser muy buena en lo que haces. Eso requiere esfuerzo, constancia, disciplina, nada de me tocó una varita mágica, como nada, viste, milagros. Claro. Ese tipo se lo regalaron, se lo dieron servido. Entonces, me parece que hay que contar esto como el proceso que nadie quiere escuchar porque es poco sexy. Nadie quiere escuchar que yo dudo mientras escribo el correo. O sea, la gente quiere ver la foto de yo subí a una montaña en Indonesia con mi computadora trabajando como si hubiese wifi de las nubes. Eso es lo que vende, pero esa no es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que, como regular un poco ese mensaje? Que sea como con esperanza, con optimismo, pero sin tanto humo, ¿viste? Como sin vestido de la foto de Instagram, como más real, un poco más real. Más auténtico, sí, sí. Y eso los profesionales lo buscan un montón. A mí cuando vienen con que quieren trabajar su marca personal y eso,
me dicen, ¿cómo es la frase que me dicen todos? Yo no quiero quedar vende humo. Como que por un lado, viste, pasa eso, bueno, la foto que más garpa es la que es por ahí la más irreal a veces, pero a la vez tenemos mucha necesidad de ver personas, historias verdaderas, Ujú. Sí, recontra, recontra. sí. Bueno, Maga, gracias por este rato en el que estuvimos charlando. Me encantó conocerte, poder conocer tu mirada. Y bueno, muchas gracias por haberte sumado al Mundo Te Quiere Ver. Gracias a vos. Y si nos escuchan, nos mandan las historias. Queremos historias de transformación, así después las contamos. Gracias. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.